Queremos hablar de despoblación porque son muchos los territorios preocupados por esta cuestión, ya lo saben, esa luz verde a las ayudas al funcionamiento en torno a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, no tan cuantiosas como a la mayoría nos gustaría, pero ahí están, esperando esa puesta en marcha y esa aplicación y sobre todo atendiendo a la repercusión que puedan tener sobre estos territorios, en especial sobre el territorio soriano. Pero como digo, en los últimos tiempos son más los territorios que quieren también tener un trato, entre comillas, especial, que se vuelva la mirada hacia esos territorios. Y nos queremos detener en un escrito que nos llegaba desde la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica. Vamos a contactar con su secretario, Santiago San Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches. La despoblación, esa problemática creciente y también esa creciente preocupación en múltiples territorios. Para definirlo geográficamente y para el que no lo conozca, ¿qué comprende la Serranía Celtibérica? Bueno, pues nosotros partimos de un concepto territorial, histórico, cultural y social que engloba a unos 1.300 municipios de 5 comunidades diferentes y 10 provincias diferentes. Entonces es un ámbito que está unido bajo esos criterios y que nosotros pretendemos que se trate de forma global, como global es su esencia en sí. Claro, ustedes entienden que estas ayudas al funcionamiento que se van a aplicar en Soria, Cuenca y Teruel se extiendan a esa serranía celtibérica. Más allá, que se cambie el criterio que afecta a una población, a lo que es la provincia, por las zonas, ¿no? Sí, más bien entendemos que esto debe ser una cuestión entre delimitaciones municipales, comarcales, pero que no es tanto la referencia provincial la que nos debe guiar a la hora de apostar por esos fondos de cualquier tipo. Se da la circunstancia de que todas estas provincias están interconectadas entre sí por alguna comarca o algún área y en el caso que se refiere a Soria, Cuenca y Teruel, creemos que hay zonas aledañas, los límites, que están en mucha peor situación. Entonces, desde nuestro punto de vista, aparte de concebir la serranía celtibérica como un hecho global, un hecho territorial y demás, pues creemos que también es un hecho solidario el pensar que muy cerquita de nosotros pues hay una comunidad, hay un área geográfica o histórica o de cualquier tipo que está muy por debajo de los niveles que se están tratando ahora. Sí, ponemos el caso, por ejemplo, de Castellón, de Valencia. Vale que el interior seguramente está despoblado y baja de ese 12,5%, que es toda la provincia de Soria o de Cuenca o de Teruel, pero por contra, ya quisiéramos en Soria tener una porción de población que tienen Castellón y Valencia cuando se asoman a la costa, ¿no? Claro, claro. Es que la media ahí también engaña, porque en el caso de Castellón, Claro. pues tenemos una media de 86 habitantes por kilómetro cuadrado. En Valencia tenemos una media de 471 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en las zonas que afectan a la serranía celtibérica, pues en Valencia tenemos 6,15 habitantes por kilómetro cuadrado y en Castellón tenemos 5,51 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que la proporción en sí no la da la provincia, sino la da el análisis de estas pequeñas comarcas o de estas áreas que están muy bajamente pobladas o con una densidad muy baja. Bien, este martes pasaba por punto de encuentro el presidente de la Diputación Provincial de Soria, hacía mención a estas ayudas al funcionamiento, a esta posibilidad creciente, a este debate que se está abriendo. Vamos a escuchar dos cortes. En el primero venía a delimitar en qué consiste estas ayudas al funcionamiento y a poner esos límites. Vamos a escuchar a Benito Serrano. Que a día de hoy solamente se han aprobado en el ámbito provincial y que
para las provincias que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Que nadie me venga a hablar de Guadalajara, donde tiene una parte del corredor del Henares superpoblada y otra parte, otra comarca, mucho más despoblada. Bien, venía a hablar de Guadalajara, de algunas zonas que ha puesto sobre la mesa además el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, uno de los impulsores, una de las instituciones que ha luchado además por estas ayudas al funcionamiento, en este caso para Teruel, junto con el presidente de Castilla y León y el presidente de Aragón, Lambán. Otra consideración que hacía Benito Serrano, que va más allá en torno a estas ayudas, y entra en algo que le comentaba Santiago, en torno a ese desequilibrio poblacional dentro de la provincia. Escuchamos a Benito Serrano. La provincia de Soria, con estos datos, tenemos la financiación que tenemos y por eso he dicho que la Diputación es la Diputación que menos recursos tiene de España. ¿Por qué? Porque no tenemos una zona poblada y una despoblada. Es decir, hay provincias que, por tener una zona muy poblada y otra muy despoblada, tienen recursos y ellos sabrán dónde los gastan, ¿no? Y los pueden equilibrar y distribuir. Bien, pues venía a decir Benito Serrano que seguramente la provincia de Valencia, con todos esos miles de personas que hay en las cercanías de la costa, pues con ese presupuesto la Diputación Provincial podría equilibrar y aportar ayudas a los que menos población tienen en el interior. Sin embargo, claro, en el conjunto de la provincia de Soria, todo, incluso la capital, que no llega a los 40.000 habitantes, Santiago, viene a ser desértico, y de ahí ese desequilibrio. Aquí hay equilibrio entre las distintas zonas, todo desértico en la provincia de Soria, claro, allí hay un desequilibrio brutal y tal vez esa Diputación Provincial de Valencia pues puede ayudar a esas zonas, ¿no? Bueno, nuestro hecho es que desde el punto de vista global, como hemos hablado desde el principio, la serranía celtibérica viene a tener una densidad inferior a 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Desde los criterios europeos se considera una zona escasamente poblada un área que tiene 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o menos. Pero en el caso de las densidades por debajo del 8 habitantes por kilómetro cuadrado, tienen el tratamiento de áreas muy escasamente pobladas. En este caso, Soria podía entrar dentro del concepto de serranía celtibérica, podía entrar en ese concepto de área muy escasamente poblada, con que las ayudas serían superiores a una zona cuyo índice está en la franja del 12,5%. Esa es la cuestión. Nosotros, no sé, casualmente, nuestro espacio territorial coincide en que es la región o la interregión, llamémoslo así, más abandonada de Europa. Nosotros queremos hacer un planteamiento global. Esa es la cuestión. Con una población inferior al 7%. Ese es el tratamiento que queremos que la Comisión Europea, la Unión Europea o nuestro propio gobierno considere. Y ya sabemos que entre 5 autonomías es muy difícil plantear una estrategia respecto a un territorio concreto, pero tienen que darse cuenta las comunidades y las provincias que ese concepto, ¿no? esa demarcación existe y coincide en esa problemática, que estamos por debajo de una densidad de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí, una cuestión es la geográfica, pero claro, lo que incidía el presidente de la Diputación de Soria, que es que al final esas comarcas del 7 habitantes por kilómetro cuadrado, 8, 6, 4 en el peor de los casos, claro, dependen administrativamente de una diputación provincial, como pueda ser la valenciana, lo voy a decir en Román Paladín, forradas y que se pueden ocupar, claro, también, ¿no? Que no es el caso de Soria. Lo entiendo, pero nuestro planteamiento va mucho más allá de las provincias y de las comunidades autónomas. Estamos trabajando por un concepto que existe en la Unión Europea, que es la cohesión territorial. Y bajo ese concepto
se distinguen distintas áreas y entonces nuestro planteamiento es acogernos al reconocimiento que ellos hacen sobre las áreas muy escasamente pobladas. Simplemente es algo para repartir entre todos. No entramos en las dinámicas de las provincias, de las diputaciones, de las comunidades autónomas, porque cada una tiene su gestión y cada una tiene su tipo de administración. Entramos en una administración global, en una inversión territorial integrada que permite una gobernanza multinivel y que los fondos europeos los podamos distribuir de acuerdo a las necesidades de todo nuestro territorio. Luego, en lo de las provincias, en las diputaciones, en las autonomías, pues sé que es difícil entrar, sé que es difícil hacer un consenso, pero creemos que es el momento de que se fijen que precisamente este espacio geográfico, este espacio histórico, este espacio cultural necesita de ayuda específica y global. Luego supongo que habrá otros territorios que no están en esa serranía celtibérica. Si vamos al sur, Jaén y otras provincias que también además tienen sus ya propios partidos territoriales que aspiran a ser, Teruel existe, donde también querrán entrar en ese reparto. Si al final se reparten tanto esas ayudas, se extienden a lo que no es provincia, además, ¿dónde queda el hecho diferencial de las ayudas al funcionamiento, si hay café para todos? No sé responder yo desde la solidaridad, pues mira, todo lo que sea. Y la España vaciada tiene mucha necesidad de solidaridad. Pero nuestro caso es muy concreto y los datos son muy concretos. Nosotros no podemos decir cómo lo tienen las cosas en Jaén o en otras demarcaciones, o en Galicia, donde Nosotros sabemos de que estamos hablando de un caso concreto que en Europa se puede considerar y se puede servir de ayudas y se puede servir de unos procesos fiscales más o menos compensatorios. Pero es que Madrid, hasta Madrid tendrá zonas que cumplen estos criterios, como la serranía celtibérica, ¿no? Cada territorio, cada provincia tendrá alguna zona escasamente poblada. Pues quizá haya que plantearlo desde el punto de vista comarcal o municipal, que también es una apuesta que hacemos. Vamos a estudiar los casos de todos los municipios, de las comarcas, y olvidémonos un poco del patrón de la provincia, que es el que está dando una media de población engañosa. Entonces, si damos ayudas al funcionamiento para todas las provincias, o una comarca o dos de cada provincia, al final se igualan esas ayudas e insisto, el hecho diferencial, al final ni va a salir beneficiada la serranía celtibérica, ni Soria, Cuenca, Teruel, sino todo el territorio nacional con descuentos, ¿no? No lo sé cómo hay que enfocarlo. Estamos viendo que en 4 años de que se puso en boga el tema de la despoblación, en realidad no hemos avanzado en nada. Nosotros ya propusimos en el año 2015 en las Cortes, que bueno, se aprobó de hecho una consideración de la serranía celtibérica como inversión territorial integrada. Después la apoyaron las Cortes de Aragón, la apoyaron las Cortes de Valencia y en La Rioja también. O sea, que no se haya hecho nada en estos 7 años, pues tampoco depende mucho de consideraciones, depende de la iniciativa política más que nada de las administraciones. No sé cómo se tienen que repartir los fondos europeos, pero el caso es que el presupuesto para la España vaciada apenas ha pasado del 0,05% de aumento. O sea que es un problema que en realidad todos hablamos de él, pero nadie se lo toma en serio, empezando por la Administración central. Santiago, para ir terminando, ¿usted ve en el horizonte electoral esa confluencia de la denominada España vaciada? Recientemente informábamos de ese encuentro de diferentes partidos, de diferentes provincias que quieren aglutinarse bajo el paraguas de la España vaciada. ¿Va a ir increciendo en su consideración?
Nosotros, bueno, o yo por lo menos desde mi punto de vista personal, pensamos que la alternativa política es accesoria y que, visto lo visto, desde la plataforma política se consigue bastante poco. Nosotros creemos más en una plataforma social y no sabemos los resultados que puede tener una plataforma política. El hecho es que ahora mismo no lo tiene. ¿Y ustedes qué han conseguido en estos años? Pues Como nosotros plataforma social. seguimos sembrando la concienciación sobre este tema. Y cuando nuestros políticos, independientemente de los partidos que sean, se pongan de acuerdo en atender una necesidad vital, una necesidad catastrófica poblacionalmente, pues estaremos satisfechos. Pero no creemos que la vía política sea el camino para No nosotros. no es el camino, ¿no? Estiman. Bien, Santiago San Esteban, muchas gracias por contarnos este planteamiento de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, que pone más el foco en las comarcas con ese problema de despoblación, que son muchas, sobre todo en el trazado que incluye la Serranía Celtibérica. Cada provincia tiene su casuística, tiene lo suyo, algunas tienen posibilidades de desarrollo, de sobrevivir, y otras yo creo que están ya en la UCI en modo terminal, a pesar de, como hemos contado, de tener ciudades florecientes, ciudades con una sobrepoblación y con grandes presupuestos, pero que, sin embargo, pues esas otras zonas están pues dejadas, ¿no? Veremos en qué queda ese planteamiento. De momento, la realidad es la que decía Benito Serrano, Soria, Teruel y Cuenca, con esas ayudas al funcionamiento que también apuntan en esa nota de prensa con esa cuantía que no era tan generosa como cabía esperar en un principio, pero se está luchando por ella. Santiago San Esteban, muchísimas gracias, secretario de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica. Gracias por atendernos y asomarse a este espacio a punto de encuentro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta. Ya lo saben, es jueves con el invitado sorpresa.